Bueno, vamos a iniciar este tema de prácticas, medios de cultivo y de siembra. Y la idea de este tema está básicamente centrada en enfocar la importancia de los métodos que existen a nivel de laboratorio microbiológico para el aislamiento, la caracterización y por lo tanto la identificación de los microorganismos. A pesar de que las tendencias actuales a nivel de laboratorios de microbiología es utilizar métodos rápidos de diagnóstico microbiológico, métodos basados básicamente en la caracterización de la información genética que tienen estos organismos, en la caracterización de su perfil proteómico o las respuestas inmunológicas, es decir, estudios inmunocromatográficos, que son sistemas rápidos con los que hoy se cuenta para realizar la identificación de microorganismos, sobre todo de bacterias. Sin embargo, pues el aislamiento y la caracterización de los patógenos en función de las colonias obtenidas para a partir de un cultivo puro poder realizar el estudio macroscópico y microscópico más perfiles bioquímicos de asimilación de azúcares y otras pruebas fenotípicas siguen siendo al día de hoy pues sistemas irreemplazables para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Entonces, el objetivo global de esta clase es justamente demostrar la utilidad que tienen los medios de cultivo y las distintas técnicas de siembra, de incubación, en el estudio de los microorganismos y por tanto en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Esa es la idea de esta clase, ¿no? Que ustedes puedan comprender el alcance del laboratorio y sobre todo el alcance de los métodos fenotípicos convencionales para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, métodos que siguen utilizándose al día de hoy, ¿sí? A pesar de los grandes avances que se han suscitado a nivel de la biología molecular aplicada a la microbiología. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Vamos a definir medio de cultivo, aunque mencioné mucho de este tema en la clase de metabolismo y crecimiento bacteriano, así que con esta clase particular de práctica se pretende pues complementar mucho más este tema. ¿Sí? Entonces vamos a volver a definir medio de cultivo para que se fije bien este conocimiento en ustedes. Vamos a clasificar los medios de cultivo según su utilidad, según el estado físico de la materia, según el origen, ¿sí? Vamos a poder estar en la capacidad al final de la clase de saber seleccionar, ¿sí? En general, medios de cultivo de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo al tipo de microorganismo que queremos aislar e identificar. Y cómo hacer luego ese procesamiento, es decir, una vez que realizo la siembra, bueno, qué procesamiento posterior necesita ese medio que fue inoculado con una muestra biológica. Vamos a hablar de los cultivos anaeróbicos que merecen una atención especial, puesto que como ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado, pues los cultivos anaeróbicos en función de las necesidades de CO2 del microorganismo, pues habrán bacterias que son anaeróbicos más estrictos, otras menos estrictas, y por lo tanto en función de ese nivel de, pues de estricticidad que tiene la bacteria en cuanto al requerimiento de CO2, pues necesitaremos técnicas más especializadas y otras tal vez menos especializadas. Entonces, muy importante para cultivos anaeróbicos que ustedes conozcan las condiciones de incubación y los métodos de siembra que existen para poder obtener un cultivo anaeróbico, ¿no? Para poder aislar en el laboratorio una bacteria que necesita de CO2 para llevar a cabo sus reacciones metabólicas porque el oxígeno le hace daño. Bueno, cultivos para hongos. Vamos a conocer en esta clase la batería de sistemas de medios de cultivo que existen para aislar hongos en el laboratorio.
¿sí? Y qué componentes debe tener un medio para hongos, ¿sí? Eso es importante, pues, revisarlo. ¿Y en qué condiciones se cultivan muestras biológicas con la intención o la finalidad de obtener este tipo de microorganismos? Bueno, vamos a hablar también de los cultivos celulares que se necesitan básicamente para el aislamiento de virus, ¿sí? Que son, ya saben, seres, pues, en lugar de seres, en realidad son partículas, como les dije, parásitos intercelulares obligados, ¿sí? Porque no están dotados de vida, puesto que carecen de muchos sistemas bioquímicos para poder llevar a cabo su reproducción. Entonces no cumplen con una de las características o requisitos que impone el ser una célula, que es el tener autonomía para reproducirse, ¿no? Los virus carecen de esos sistemas bioquímicos, entonces necesitan hospedar una célula obligatoriamente para poder hacerlo, ¿sí? Entonces no los puedo obtener en el laboratorio en un medio convencional, necesito cultivos celulares, de células humanas o de células animales, para poder pues infectarlas con la muestra, ¿sí? Y lograr cultivar el virus, aislarlo, ¿no? Y la forma de preservarlo es también en estas líneas celulares. Entonces vamos a conocer la forma de aislar y cultivar virus en el laboratorio, y vamos a saber también la utilidad que tienen los cultivos de células humanas o de animales para poder obtener en el laboratorio bacterias que son incultivables, ¿sí? Si bien tienen que saber que pues una gran mayoría de bacterias, de especies bacterianas, pueden ser obtenidas en el laboratorio con los medios de cultivo disponibles hasta el momento, pero también tienen que saber que existe una pequeña proporción de especies bacterianas, ¿sí? Algunas de ellas patógenas para el hombre, que son incultivables, no puedo obtenerlas con ningún medio de cultivo por sus altísimas exigencias nutricionales. Es el caso de las bacterias del género Treponema, como por ejemplo el Treponema pallidum, patógeno para el hombre, ya que causa o es el agente etiológico de una enfermedad de transmisión sexual, la sífilis. Y justamente una de las formas de estudiar esa bacteria en el laboratorio es utilizando cultivos celulares, ¿sí? O animales de experimentación. Vamos a hablar también de las técnicas de siembra, que ya lo hemos venido diciendo, ¿sí? Recuerden que existen 3 técnicas de siembra: la siembra por agotamiento de colonia o agotamiento de estrías, la siembra por método de dispersión, que utiliza la espátula de Drygalski, y la siembra basada en sistemas de diluciones, ¿sí? Este último método de siembra ya hemos hablado que se utiliza para el conteo de unidades formadoras de colonias, ¿no? Bueno, vamos a hablar también del aislamiento, ¿sí? ¿Qué implica realizar un aislamiento? Y la importancia de obtener, pues, a través del aislamiento, cultivos puros axénicos. Vamos a hablar también de cómo examinar un cultivo. Una vez que obtuvimos ya crecimiento en un medio que fue inoculado con una muestra biológica, tenemos que saber cómo estudiar ese cultivo, ¿no? Qué aspectos tenemos que analizar que nos llevarán posteriormente, pues, a la identificación, al menos parcial, del microorganismo. Vamos a hablar del trasplante, ¿sí? Y la utilidad que tiene esta técnica, aunque ya estaría en desuso, ¿sí? Porque implica bastante inversión. Y los medios de cultivo, pues, son sistemas costosos, unos más que otros. Y vamos a hablar de la preservación de los microorganismos una vez aislados, ¿no? Cómo puedo mantenerlos en el tiempo, que ya lo mencionamos bastante en la clase de crecimiento y metabolismo bacteriano. Bueno, estos son los objetivos que persigue esta clase, para que ustedes, en función de estos objetivos, puedan realizar el estudio de este capítulo.
Bueno, entonces vamos a volver a definir un medio de cultivo. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Como una solución equilibrada con todos los nutrientes y factores de crecimiento que van a permitir al final el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos en condiciones in vitro, en condiciones de laboratorio. ¿Sí? Esa es la finalidad de un medio de cultivo, permitir el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos en condiciones in vitro, en condiciones de laboratorio, ¿no? Obviamente, al ser bajo condiciones de laboratorio, todo está perfectamente controlado, ¿sí? Por la mano del hombre. Bueno, ¿para qué se obtiene un cultivo? Un cultivo se obtiene para aislar el microorganismo de interés, para caracterizar estos aislamientos, para identificarlos, estudiarlos y preservarlos. Esa es la finalidad del medio de cultivo, obtener un aislamiento que en función de las características que exhiba ese aislamiento, pues poder realizar una identificación al menos parcial. ¿Sí? Este estudio que pueden ser fenotípicos también y que pueden ser moleculares para, ¿sí? Recuerden esto siempre, no en todos los casos la obtención de colonias, la obtención de un cultivo me va a llevar a la identificación pues completa del microorganismo, ¿sí? En muchos casos se requiere métodos adicionales, estudios adicionales, pero ya obteniendo el aislamiento, los demás estudios que realice son más fáciles porque ya tengo el aislamiento. Entonces, del aislamiento yo puedo seguir con, por ejemplo, un perfil de asimilación de azúcares, es decir, con estudios bioquímicos, metabólicos. Puedo purificar los ácidos nucleicos de esa colonia, de ese aislamiento, y estudiarlo en función de la información contenida en su material genético o estudiarlo en función del perfil de proteínas. Recuerden el sistema que me permite hacer identificación de los microorganismos. Hasta el momento es un sistema que permite identificar bacterias, hongos y micobacterias a partir de la generación y la comparación de perfiles de espectros de proteínas con la plataforma MALDI-TOF, ¿no es cierto? Y recuerden, en función de lo que vimos en esa clase, que para utilizar el sistema MALDI-TOF tenemos que partir sí o sí de un aislamiento, ¿sí? O sea, tengo que tener el microorganismo aislado en el laboratorio, ¿sí? Tener las colonias para, en función de las colonias obtenidas, procesarlas con la matriz que utiliza el sistema y calcular el tiempo de migración de las moléculas que integran esa colonia, ¿no? De los péptidos y de las proteínas que integran esa colonia, poder hacer entonces, obtener el espectro de proteínas, comparar ese espectro con una base de datos y obtener la identificación en función de comparativa, ¿no? Esa es la nueva forma de hacer microbiología, ¿no? En eso en eso se basa la microbiología del siglo XXI, ¿sí? Realizar identificación por estudios moleculares, por ejemplo, basados en estudios de proteínas. La desventaja de la identificación por obtención de cultivos es primero el tiempo, porque pues recuerden la clase de crecimiento bacteriano, no todas las bacterias tienen el mismo tiempo de generación, ¿sí? Hay bacterias que se duplican rápidamente como Escherichia coli, ¿sí? Como Vibrio cólera, y hay bacterias o especies bacterianas que tienen tiempos de generación de hasta 24 horas, ¿sí? Entonces, pues dependiendo del sistema de interés, el tiempo es variable, los periodos de incubación pueden ser cortos, pueden ser más largos y por lo tanto eso puede llevarte a un retraso en el diagnóstico del microorganismo, ¿no? Y hay casos clínicos que no pueden esperar tanto tiempo, que necesitan pues un diagnóstico emitido por el microbiólogo lo más pronto posible para que el clínico, el infectólogo, pueda instaurar un tratamiento precozmente de tal manera de contener la infección y evitar que ésta se disemine, ¿no? Hay casos que no pueden esperar. ¿Por qué? Porque tienen alta mortalidad. Y otra desventaja es la amplia diversidad metabólica de los gérmenes, pues como lo vimos ya en la clase de crecimiento y metabolismo bacteriano,
¿sí? Cuando hablamos o tocamos el tema de medios de cultivo, no existe un medio de cultivo ideal, ¿sí? Si bien lo que se desearía es que pues un único medio de cultivo permita el crecimiento de todas las especies bacterianas, pues no es así, ¿sí? Existe amplia diversidad metabólica a nivel de los gérmenes y eso determina que no podamos utilizar un medio de cultivo genérico, ¿no? No existe un medio de cultivo que permita el crecimiento de todos los microorganismos, al menos importantes para la clínica o importantes para la medicina, ¿no? Que son importantes a nivel clínico. Entonces necesitamos medios de cultivos distintos de acuerdo al requerimiento nutricional del germen que queremos aislar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay medios de cultivo que se utilizan para estudiar, para aislar en el laboratorio gram positivos, otros que te van a priorizar, que son selectivos para gram negativos, pero dentro de los gram negativos tienes los fermentadores, como los coliformes, tienes los no fermentadores o no coliformes, bacterias muy patógenas para el hombre, que son gram negativas, ¿sí? Y que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, como Salmonella, Shigella, y que, por ejemplo, necesitan ciertos componentes adicionales al medio de cultivo que pongan en evidencia la producción de sulfuro de hidrógeno, para el caso de Salmonella. Entonces, necesitan medios con componentes adicionales, ¿sí? Entonces, si bien el medio de cultivo pues es un método que existe y que se sigue utilizando hasta el día de hoy para aislar un microorganismo de interés, caracterizarlo e identificarlo en función de sus propiedades fenotípicas, sus características macroscópicas y microscópicas, pero también hay que tomar en cuenta que esta forma de identificación requiere tiempo, requiere también conocimiento por parte del personal, ¿sí? Y tener conciencia de que pues no existe un medio de cultivo genérico, ¿sí? Como ya lo expliqué, hay bacterias que tienen diferentes necesidades metabólicas, ¿sí? O son más exigentes desde el punto de vista nutricional y por lo tanto necesitan medios con componentes adicionales, ¿sí? Medios más selectivos, ¿sí? Químicamente definidos para poder pues aislarlas y estudiarlas. Bueno, en general las condiciones que debe reunir un medio de cultivo para permitir el crecimiento de cualquier sistema microbiano, cualquiera que éste sea bacteria, sea hongo, sea protozoario, es cumplir con estos 4 pues, condicionantes. Debe aportar los nutrientes adecuados al sistema microbiano que nos interesa estudiar, ¿sí? Y para eso, para poder elegir correctamente el medio de cultivo que necesitamos adicionalmente conocer la fisiología de nuestro modelo microbiano, de nuestro sistema. Debe poseer humedad suficiente, esto es muy importante, recuerden que el 80% del citoplasma bacteriano es agua, ¿no? Entonces, uno de los principales constituyentes de todo medio de cultivo, independientemente del objetivo, independientemente de cuál sea el tipo bacteriano a aislar, debe aportarle la suficiente humedad al sistema, al microorganismo, ¿no? El agua es un componente esencial del citoplasma, tanto procarionte como eucarionte. Debe pues tener además un pH ajustado al espectro de crecimiento del microorganismo de interés y debe estar estéril inicialmente, ¿no? Una vez que ya el medio de cultivo fue inoculado por la muestra, dejó de ser estéril, ¿sí? Es obvio, pero inicialmente el medio de cultivo para ser utilizado por primera vez tiene que estar estéril, ¿sí? Bueno, estos son los constituyentes habituales que conforman un medio de cultivo, que lo componen desde el punto de vista químico. Como les dije, el agua, ¿no? Que va a dar pues, las condiciones de humedad necesarias. El agua que se utiliza para preparar un medio de cultivo es un agua destilada, desionizada,
¿sí? No se puede utilizar agua de la llave, ya que el agua de la llave, pues en los pueblos donde existe agua potable, tiene cloro, en otros casos puede tener plomo, puede tener mercurio, trazas de mercurio, o puede tener otros compuestos, ¿sí? Entonces tiene que ser agua destilada, desionizada, ¿sí? ¿Qué más tiene un medio de cultivo? Contiene pues extractos que son pulverizados de órganos o de tejidos animales y vegetales y que van a ser fuente de hidratos de carbono, de proteínas, es decir, van a ser fuente de carbono, de compuestos nitrogenados, de vitaminas hidrosolubles, de sales, así que son obviamente muy importantes estos extractos, como por ejemplo extractos de levadura, que son fuente de vitaminas del complejo B, y que son necesarios tanto para bacterias y para hongos, o extractos de carne, por ejemplo, que le van a dar al microorganismo fuente de carbono, de nitrógeno, ¿sí? Y sales. La peptona son productos de digestión de sustancias proteicas. La peptona se usa tanto en medios de cultivo para bacterias y para hongos. ¿Y qué aporta al microorganismo estas peptonas, estos productos de digestión, como el digerido pancreático de caseína, por ejemplo? Bueno, van a aportar también fuentes de carbono, de nitrógeno, van a aportar energía al microorganismo, ¿no? Tienen hidratos de carbono, generalmente el glúcido más frecuente en un medio de cultivo es la glucosa, pero también hay medios que están elaborados con otros azúcares como fructosa, sacarosa, lactosa, almidón. Se les agrega también cloruro de sodio, ¿sí? En mayores o en menores concentraciones, dependiendo del objetivo, ¿no? Hay, por ejemplo, bacterias como estafilococo, género estafilococo, que es un género bastante resistente a la desecación y es resistente a altas concentraciones de sal. Entonces, por ejemplo, se agregan concentraciones altas del 7 al 10% de cloruro de sodio en un medio llamado manitol salado, que es ideal para hacer un aislamiento selectivo de estafilococos y hacer a su vez en función de otros componentes, permite hacer la identificación de especies de estafilococos, de discriminar coagulasas positivos de coagulasas negativos. Entonces, en definitiva, el cloruro de sodio es esencial para regular las condiciones osmóticas del medio. Para eso se agrega la sal o el cloruro de sodio, regular las condiciones osmóticas del medio, de tal manera de evitar que la bacteria muera por plasmólisis o muera por crenación. Ustedes ya deben manejar esos conceptos que fueron dados en la clase de metabolismo y crecimiento bacteriano. Bueno, contiene también líquidos corporales, no todos, hay medios que contienen líquidos corporales que al tenerlos los vuelven enriquecedores, es decir, cuando un medio de cultivo tiene líquidos corporales como sangre, como líquido acítico, como plasma o suero, pues lo vuelve o lo convierte en un medio enriquecido. ¿Sí? Entonces los medios enriquecidos se utilizan justamente para aislar microorganismos que son nutricionalmente más exigentes. Por ejemplo, se utilizan para aislar estreptococos, estafilococos, como el agar sangre. Se utilizan también en micología los medios con sangre de carnero, por ejemplo, para aislar hongos filamentosos dimórficos que son nutricionalmente exigentes, como por ejemplo Histoplasma capsulatum. ¿Qué más puede tener un medio de cultivo? Y en general debe tener un medio de cultivo, sistemas amortiguadores, ¿sí? Como sales de fosfatos bisódicos o sales de fosfatos bipotásicos. Y en este caso, pues las sales se utilizan para poder dar el pH adecuado, ¿sí? Al espectro de crecimiento del microorganismo y o como fuente de fosfato, ¿sí? Fuente de fósforo. Además crea un buffer, ¿sí? Las fuentes de fosfatos crean un buffer para la actividad enzimática del microorganismo.
Bueno, usualmente también, no todos los medios, pero los que tienen la función de actuar como medios diferenciales, tienen indicadores de pH en forma de colorantes, como el rojo neutro o el rojo fenol, que a través de un cambio de color ponen en evidencia ciertas actividades metabólicas de los microorganismos, como por ejemplo la fermentación, ¿no? Entonces, cuando un microorganismo es fermentador y yo quiero identificar esa propiedad enzimática porque es diagnóstica para poder identificarlo, para darle nombre y apellido, entonces yo necesito, por ejemplo, poner en evidencia en las colonias obtenidas si existen microorganismos, si existen bacterias fermentadoras. Entonces utilizo un indicador de pH como en forma de colorante, como el rojo fenol, por ejemplo, que se utiliza en medios como el manitol salado para aislar estafilococos, ¿no? Entonces, Staphylococcus aureus, que es un coagulasa positivo, tiene la cualidad de fermentar el manitol de ese medio de cultivo y al fermentarlo genera un cambio de color, un viraje del indicador, que es el rojo fenol. ¿Sí? O sea, ese medio originalmente sin inoculación es rosado o rosado intenso. Entonces, si la muestra inoculada tiene o estuvo contaminada con Staphylococcus aureus, ¿sí? La bacteria va a crecer en ese medio porque le aporta las condiciones para crecer, ¿sí? Tiene altas concentraciones de sal y en esas condiciones es resistente a estafilococos, no crecen otras bacterias, crece solo estafilococo. Pero si además yo obtengo en ese medio pues colonias amarillas, ¿sí? Con un cambio en el color del agar, es decir, dejó de ser rosado para pasar a ser amarillo, eso me está indicando que esas colonias corresponden a la bacteria Staphylococcus aureus coagulasa positivo. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor cuando veamos la clase de estafilococos. ¿Por qué? Porque los estafilococos coagulasa negativos no tienen la capacidad de fermentar el manitol. Como no lo fermentan, no van a generar el viraje del indicador, que en este caso es el rojo fenol. Entonces, las colonias van a ser rosadas y el medio, el agar, va a seguir siendo rosado, ¿sí? No va a haber cambio de color. Entonces, así se utilizan estos indicadores de pH que se basan en colorantes, los cuales pueden ponen en evidencia las variaciones, los cambios en el pH del medio, la acidificación, por ejemplo, en función de un viraje, de un cambio en el color. ¿Qué indicadores de pH se utilizan frecuentemente? Como ya les mencioné, vuelvo y repito, el rojo fenol, ¿sí? El rojo neutro. Bueno, también un medio de cultivo contiene agentes reductores que crean una atmósfera óptima para el crecimiento de anaerobios y sus variedades como anaerobios. Recuerden que habían varias instancias de los anaerobios. Tienes los anaerobios estrictos, los anaerobios moderados, los aerotolerantes, los microaerófilos. ¿Qué tipo de agentes reductores se utilizan frecuentemente? Bueno, por ejemplo, tiolicolato de sodio, L-cisteína, ¿sí? Que le van a otorgar esta atmósfera reducida porque aportan hidrogeniones. Agentes selectivos como cristal violeta, como sales biliares, como telurito de potasio, antibióticos, van a permitirnos obtener un medio de cultivo selectivo, ¿sí? Entonces, los medios selectivos se obtienen por la agregación de inhibidores de ciertas sustancias químicas como las mencionadas, ¿sí? En este apartado, o son selectivos por un ajuste osmótico o por un ajuste de pH, ¿sí? La idea de un medio de cultivo selectivo es pues permitir solo el crecimiento del microorganismo de interés o de la especie de interés, ¿sí? Entonces tienen componentes que van a inhibir el resto de microorganismos o el resto al menos de microbiota acompañante, ¿sí? Como ejemplos de medios de cultivo que contienen agentes selectivos, podemos manifestar el Agarmitis salivarius, que tiene componentes que bloquean el crecimiento de una gran variedad de bacterias gram positivas, de gram negativos, permitiendo solo el crecimiento de streptococos gram positivos bucales del grupo mitis, del grupo salivarius, de ahí su nombre.
¿sí? Hay otros como por ejemplo el medios selectivos como el medio o el agar SS de Salmonella Shigella, que tiene componentes, ¿sí? Como las sales biliares, que nos van a permitir el crecimiento de gram negativos y te bloquean, te inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas, ¿sí? Y además tiene componentes que, como el verde brillante, ¿sí? Que te inhibe el crecimiento de una gran variedad de integrantes de la familia Enterobacteriaceae, y tiene otros componentes que te van a favorecer, que te van a, pues, a potenciar el crecimiento en ese medio de bacterias de ciertos géneros de la familia Enterobacteriaceae, como son Salmonella y Shigella. Por eso el nombre medio SS, porque es un medio selectivo diferencial que me permite pues enriquecerme en bacterias de la familia Enterobacteriaceae, del género Salmonella y Shigella, pero fundamentalmente de Salmonella, ¿sí? Porque tiene de hecho compuestos que ponen en evidencia la capacidad de esta bacteria de producir sulfuro de hidrógeno, generando colonias con un tinte negro central, con un punto central en la colonia, y ese pigmento negro de la colonia pues me da la identificación de género Salmonella. Entonces es un tipo de medio selectivo. Les hago esta explicación que les va a ayudar para que puedan elaborar su trabajo de investigación. Y obviamente un medio de cultivo habitualmente tiene agar en su composición. La concentración puede variar en función de las necesidades. Si tú quieres un medio de cultivo sólido, las concentraciones de agar tienen que ser estrictamente entre el 1 y el 2%, pero si tú quieres un medio semisólido, o sea, tienes que reducir la concentración de agar a menos del 1%. Generalmente la concentración para obtener un agar semisólido o blando será entre el 0,3 y el 0,5% de agar, ¿sí? ¿Para qué se utiliza un agar blando o agar semisólido? Bueno, para pues hacer estudios de movilidad bacteriana, para poner en evidencia ciertos tipos de movimiento bacteriano, como por ejemplo el swimming, ¿sí? Recuerden que era el agar, ¿no? El agar es un polisacárido complejo obtenido de una alga marina, ¿sí? Y a pesar de ser un polisacárido, no puede ser usado por la bacteria. De hecho, no es utilizado ni por los hongos ni por las bacterias. Porque bueno, es un polisacárido pues complejo, y los microorganismos no tienen sistemas enzimáticos para poder descomponer ese polisacárido, ¿sí? Entonces no sirve como fuente nutricional para los microorganismos, ¿sí? Así que recuérdenlo. Ahora, ¿cómo se clasifican los medios de cultivo? Bueno, ya lo dijimos en la clase de crecimiento y metabolismo bacteriano, lo repetimos para que pueda fijarse estos conocimientos. Los medios de cultivo se clasifican según su estado físico, en líquidos, sólidos y semisólidos. Para obtener el estado de solidez, ¿sí? Ya saben lo que tenemos que agregarle agar en concentraciones del 1 al 2%. Si yo quiero tener un medio de cultivo más blando o semisólido, entonces tengo que reducir la concentración de agar a valores entre el 0,3 y el 0,5%. Todo depende del objetivo. Se clasifican por su origen naturales, sintéticos y semisintéticos. Los semisintéticos también llamados complejos, los sintéticos también llamados artificiales. Bueno, y por su utilidad, pues hay una amplia variedad de medios de cultivo. Según su utilidad pueden ser de transporte, pueden ser medios selectivos, medios diferenciales. Los selectivos generalmente al mismo tiempo son diferenciales, ¿sí? Generalmente son medios mixtos, selectivos diferenciales. Es muy raro que tengas un medio selectivo por un lado y medio diferencial por otro lado. Generalmente vienen juntos, ¿sí? Medios comunes, generales, que tienen pues el mínimo de nutrientes para permitir el crecimiento de una amplia variedad de especies microbianas, ¿sí? Medios enriquecidos, ¿sí? Que contienen factores de crecimiento como sangre, como suero, como líquido acítico, por ejemplo. Y al ser enriquecidos, pues ya te permiten
aislar microorganismos con mayor exigencia nutricional. Bueno, entonces, por su estado físico tenemos los líquidos, que también conocidos como caldos, y estos simplemente son un conjunto de nutrientes en solución, ¿sí? Esa es la definición de un caldo nutricional. Y tienen que saber que un medio de cultivo líquido o caldo se utilizan generalmente para mantener los microorganismos, para conservarlos en el tiempo, se utilizan para reconstituirlos, ¿sí? Para realizar una activación metabólica de una cepa que ha estado crioconservada mucho tiempo. Pocas veces se utilizan como método de aislamiento primario, ¿sí? Se utilizan también para enriquecernos en el cultivo, para obtener una gran cantidad de masa, ¿sí? De masa bacteriana o masa fúngica, pero rara vez se utilizan para, digamos, para aislar, ¿no? No me sirven, de hecho, para aislar me sirven los medios sólidos, ¿sí? Así que para obtener un cultivo primario, el cultivo primario es el crecimiento microbiano que se obtiene directamente a partir de una muestra biológica. O sea, tomaste la muestra, por ejemplo, una muestra, un hisopado de mucosa bucal o un hisopado de mucosa nasal o un raspado de una lesión de piel, por ejemplo. Entonces, ese raspado, ese hisopado, lo inoculas directamente en un medio y el cultivo obtenido es un cultivo primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque proviene directamente de la muestra biológica. Entonces, para aislar, el medio de cultivo líquido no es una buena opción, ¿sí? Es básicamente utilizado este tipo de medio de cultivo cuando es líquido o caldo, como ya les dije, para mantenimiento, para conservación de los microorganismos, para crioconservarlos, para activarlos metabólicamente, para reconstituirlos cuando han estado crioconservados mucho tiempo, ¿no? O para enriquecernos en un pool bacteriano, por ejemplo, o un pool fúngico. Para aislar realmente los medios más utilizados son estos, los medios sólidos, ¿no? Para hacerlo sólido ya saben lo que tenemos que agregarle al medio, tenemos que agregarle agar, ¿sí? En concentraciones entre el 1 y el 2%. Un medio sólido yo lo puedo obtener en cápsulas de Petri, donde voy pues, a generar una amplia superficie de siembra. Es tan amplia la superficie que yo puedo, para pues, ahorrar espacio, dividir la placa de Petri desde la base, ¿no? Del lado contrario, con un marcador, se la divide, por ejemplo, en 4 partes, o la puedes dividir en 2 partes, ¿sí? O en 3 partes, como mejor prefieras, porque la superficie obtenida es bastante amplia. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de medio de cultivo con esta disposición más utilizado para el aislamiento de un microorganismo. ¿Sí? Otra forma de preparar un medio sólido es en esta forma, utilizando tubos, como tubos de vidrio como estos o tubos de ensayo de 18 por 60, donde se coloca el medio que ya contiene agar y se lo, para solidificar, para que solidifique, se lo coloca el tubo en una posición inclinada. ¿Para qué? Para que se forme este pico de flauta. Entonces, de esa manera yo tengo mayor superficie que dejándolo solidificar parado, ¿no? De esta forma. Si yo dejo solidificar el medio con el tubo en esta forma, pues no voy a tener esta superficie en pico de flauta que, como ven, amplía el tamaño o el área de superficie para poder hacer la siembra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para sembrar en este tipo de medio de cultivo con esta terminación en pico de flauta, la siembra pues se realiza generalmente con asa bacteriológica, pero cuando yo obtengo un medio sólido en esta disposición, ¿sí? Si ven que el área de superficie es menor respecto de esto, entonces acá la siembra se realiza con aguja, no con asa, sino con aguja o con escarbadientes.
¿sí? Pero bueno, aquí introducir un escarbadientes es difícil porque la longitud es corta, entonces para hacer siembra en este tipo de medio sólido contenido en un tubo como este, tengo que utilizar el asa con terminación en aguja, ¿sí? Entonces simplemente se pincha el agar con la aguja, ¿sí? Y eso me va a permitir obtener crecimiento en profundidad, ¿sí? Que es una técnica de hecho recomendada para sembrar muestras en las cuales se pretende aislar microorganismos anaeróbicos, ¿no? Bueno, eso en cuanto al estado físico. De acuerdo al origen, los, los medios de cultivo, pues dijimos que los clasificamos en naturales, los clasificamos en medios sintéticos, artificiales y los semisintéticos o complejos, ¿sí? Los medios naturales son los que se utilizaron en los inicios de la microbiología, en los albores de la microbiología, y que se basan en el uso de productos naturales, ¿no? Como por ejemplo productos de animales como la leche, el suero bovino o la papa, ¿sí? O los vegetales, el café, por ejemplo, pueden funcionar como medios de cultivo naturales. Los medios de cultivo pues que más se utilizan en la actualidad son los artificiales, los sintéticos y los semisintéticos. Los naturales hoy se utilizan en realidad para enriquecer los medios de cultivo artificiales, ¿sí? Dentro de los artificiales entonces tenemos los sintéticos y los semisintéticos como estos, ¿sí? Los sintéticos son medios químicamente definidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conozco con exactitud toda la composición del medio, conozco la concentración en la que está presente cada uno de sus componentes, ¿sí? Está perfectamente desglosado. Es decir, se sabe con precisión qué componente tiene ese medio de cultivo, ¿sí? Esos son los medios sintéticos o artificiales químicamente definidos. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirven básicamente como medios de selección, ¿sí? Son medios que me permiten estudiar propiedades metabólicas. Se utilizan fundamentalmente para eso los medios sintéticos, para estudiar propiedades metabólicas, y en función de esas propiedades metabólicas que yo pongo en evidencia a través de los componentes del medio de cultivo, pues poder hacer diferenciación de microorganismos y poder seleccionar, es decir, pues potenciar el crecimiento de determinado sistema microbiano y evitar el crecimiento de otros que no me interesan, ¿sí? Entonces, como ejemplo de un medio de cultivo sintético químicamente definido, podemos nombrar el medio, por ejemplo, el agar McConkey, ¿sí? El agar BRBL como este es el agar McConkey, el agar nutritivo también, o sea, estos medios son químicamente definidos, ¿sí? Su composición está perfectamente desglosada. ¿Para qué sirven? Recuerden, los químicamente definidos o sintéticos sirven básicamente para poner en evidencia propiedades metabólicas. Los semisintéticos o complejos son medios generalmente sintéticos como estos, a los cuales se les añade factores de crecimiento como sangre, como líquido acítico o suero o plasma, ¿sí? Entonces se les agrega factores de crecimiento, factores estimulantes, como por ejemplo peptonas, se le agrega extractos de carne, ¿sí? De levadura, o sea, se lo enriquece, ¿no? Se le agregan más nutrientes, factores estimulantes. Entonces ya se vuelve un medio complejo. Entonces ya no es químicamente definido, sino que es un medio parcialmente definido. No se puede conocer con exactitud los componentes que tiene y la concentración en la que están presentes, ¿sí? Entonces esa es la característica de los medios semisintéticos. ¿Para qué me sirve entonces un medio semisintético? Me sirve para aislar en el laboratorio microorganismos que tienen pues mayores exigencias nutricionales, ¿sí? Entonces, con un medio semisintético no puedo hacer diferenciación, no puedo hacer selección, ¿sí?
Entonces recuerden, los medios selectivos diferenciales son por su origen sintéticos químicamente definidos. Los medios enriquecidos, como agar sangre, por ejemplo, agar chocolate, ¿sí? Son medios, se podría decir, semisintéticos complejos, en los cuales no puedo saber con exactitud los componentes que tienen, ¿sí? Pero al ser enriquecido me va a permitir o me va a favorecer el crecimiento de microorganismos nutricionalmente exigentes, ¿sí? Bueno, este es, por ejemplo, el medio Agarmitis salivarius. Este es un medio selectivo diferencial porque permite aislar selectivamente Streptococcus bucales y un género estrechamente asociado, relacionado a Streptococcus, el género Enterococo, ¿sí? Que también puede crecer en este medio, pero que lo puedo distinguir, lo puedo diferenciar de especies de Streptococcus en función del color de las colonias. ¿Sí? Este medio de cultivo tiene justamente componentes inhibidores en su composición, como el azul tripán, como el cristal violeta y el telurito de potasio. Estos tres elementos actúan como agentes inhibidores, o sea, tiene compuestos que van a permitir el crecimiento, o sea, le otorgan nutrientes, tiene peptonas, ¿sí? Tiene hidratos de carbono en su composición. Tiene digeridos pancreáticos, todos esos son nutrientes para permitir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Pero además tiene estos tres inhibidores mencionados que van a inhibir, ¿sí? Van a bloquear el crecimiento de una gran variedad de especies gram positivas y gram negativas, y solo van a favorecer, solo van a permitir el crecimiento de bacterias gram positivas con metabolismo fermentador, como son justamente los estreptococos y los enterococos, ¿no? O sea, son el único grupo de bacterias gram positivas que se van a ver beneficiadas en este medio de cultivo. Entonces es un ejemplo de medio selectivo y diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener, por ejemplo, telurito de potasio, se permite el reconocimiento de Enterococcus fecalis, porque Enterococcus fecalis es una bacteria que tiene capacidad de reducir el telurito de potasio, convertirlo en teluro, y eso le da un color negro a la colonia, un color bastante oscuro. Entonces, fíjense, las colonias que vemos en este agar, como esta, ¿sí? Que son grandes y tienen un color azul oscuro, casi negro, son identificadas como Enterococcus fecalis, mientras que las colonias que vemos como gotitas de agua, porque son más incoloras, son compatibles más bien con la especie Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, ¿sí? Las más incoloras son compatibles con especies salivarius. Las más celeste pálido, como estas que están envueltas en esta cinta, en realidad es una señal que se hizo con marcador para poner en evidencia, para mostrar de que de todas estas colonias, estas que están resaltadas con el marcador son justamente colonias de Streptococcus mutans, y las más chiquitas, como esta, pertenecen, por ejemplo, a género y especie Streptococcus mitis. Entonces, las especies de streptococos que voy a poder obtener en este tipo de medio, que voy a poder aislar en este medio, son básicamente streptococos del grupo mitis, del grupo salivarius, ¿sí? Streptococcus viridans y enterococos. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos ya con los nombres. Estas más incoloras como gotas de agua se corresponde de acuerdo a esa morfología, ese aspecto, y según la literatura, Streptococcus salivarius. Las más oscuras corresponden a Enterococcus, ya saben por qué, ya lo expliqué. Las más chiquitas se corresponden con la especie mitis, y las más celeste o azul claro se corresponden con la especie Streptococcus mutans. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les interesa aislar Streptococcus mutans de una muestra de saliva o de placa bacteriana, pues una forma es
sembrarlo inicialmente en un medio enriquecedor como agar sangre. Una vez que obtienes las colonias, pues las individualizas, es decir, haces una mayor selección utilizando este medio selectivo como el medio mitis salivarius, ¿no? Aunque según la literatura existen otros medios, sí, con otras composiciones que favorecen mucho más el crecimiento, la recuperación de Streptococcus mutans, ¿sí? Como por ejemplo el agar un agar que tiene extracto de levadura en su composición, que tiene bacitercina, que tiene además soya en su composición, ¿sí? Hay otros agares que con otros componentes, ¿sí? Diferentes al mitis salivarius, que favorecen mucho más todavía el recuento, el aislamiento y la recuperación de Streptococcus mutans. Eso según estudios que lo han demostrado de esa manera, ¿sí? Otro ejemplo, miren, de un medio selectivo diferencial es el agar BRBL. BRBL, bueno, simplemente da alusión a los componentes de este medio, la L de lactosa, la B de bilis, ¿sí? De sales biliares, la R, que en este caso representa el rojo neutro que tiene este medio, perdón, y la B de cristal violeta. Entonces, este medio justamente tiene componentes que van a inhibir a todas las bacterias gram positivas en función del cristal violeta, ¿sí? Que es inhibidor de bacterias gram positivas. Las sales biliares que tiene este medio van a favorecer el crecimiento de gram negativos, ¿sí? Pero este medio, en función de la presencia de lactosa y en función del indicador de pH, que es el rojo neutro, me va a permitir hacer diferenciación, o sea, me va a permitir discriminar de todas las bacterias gram negativas que crezcan en este medio, me va a permitir discriminar entre coliformes y no coliformes, ¿sí? Los coliformes son bacterias gram negativas fermentadoras, que tienen metabolismo fermentador. Entonces, si en mi muestra existen bacterias coliformes, es decir, gram negativas fermentadoras, van a ser capaces de utilizar la lactosa presente en este medio de cultivo, ¿sí? Y al utilizar la lactosa, ya saben, fermenta, ¿no? Entonces, los coliformes, al fermentar por la degradación de la lactosa, generan un pH ácido. Entonces, eso va a generar esa acidificación del pH, va a mediar un viraje de color de el rojo neutro, que es el indicador de pH que se coloca en este medio, ¿sí? O sea, el medio originalmente es incoloro como en este caso, ¿no? O sea, amarillo en el esquema, es incoloro, ¿sí? Pero si en la muestra existían pues bacterias coliformes, gram negativas coliformes, es decir, fermentadoras, van a usar la lactosa del medio y eso va a reducir el pH, va a acidificar el medio y esa acidificación va a provocar un viraje de color del indicador que es el rojo neutro. Entonces, en la zona donde se sembraron bacterias coliformes, gram negativas coliformes, fermentadoras, pues estas van a crecer de esta manera, ¿no? Mostrando colonias de color rojo o rosado intenso, y el agar también va a tomar ese color rosado intenso, ¿sí? Mientras que si en la muestra sembrada no existían bacterias de este tipo coliformes, es decir, gram negativas fermentadoras, entonces no va a haber viraje del indicador, ¿no? Entonces el medio va a seguir siendo este tono, pues no sé si decirlo amarillo, pero bueno, lo podemos también poner como transparente, ¿sí? Pero bueno, el agar cuando se lo prepara adopta pues una tonalidad generalmente amarillenta, ¿sí? Así que bueno, si no hay en la muestra bacterias coliformes, pues el agar no va a cambiar de color, o sea, va a seguir siendo amarillo o va a seguir siendo incoloro en otras palabras, ¿sí? Entonces, si son
las bacterias que se sembraron en este tipo de medio BRBL, si son lactosa positivas, van a generar el cambio de color en el medio y las colonias crecidas van a ser rojas o rosadas e intensas, como en este caso. Si las bacterias que crecieron en este medio son LAC negativas, es decir, que no utilizan la lactosa, pues el medio va a seguir siendo incoloro, ¿sí? Y las colonias pues van a ser igualmente incoloras, ¿no? No van a tener, o a lo mucho serán amarillo cremosas, ¿sí? Pero no van a adoptar este color rosado o rojo como sería para el caso de bacterias coliformes. Entonces, este agar BRBL, por ejemplo, es un tipo de agar selectivo y diferencial. Esto para que les quede que los medios selectivos son generalmente, la mayor parte de las veces, son al mismo tiempo diferenciales, es decir, que tienen componentes en su química que va a permitirnos diferenciar una especie bacteriana de otra o una especie microbiana de otra. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos diferenciales? Son básicamente azúcares como la lactosa y colorantes que actúan como indicadores de pH. ¿Sí? Aquí, ¿cuál fue el agente selectivo en el BRBL? Bueno, el cristal violeta, que como les dije va a inhibir, va a bloquear el crecimiento de bacterias gram positivas, y la B, que en este caso significa bilis, ¿sí? O sales biliares, que van a potenciar el crecimiento de bacterias gram negativas. Pero dentro de las gram negativas tenemos fermentadoras y no fermentadoras. Entonces, si yo quiero enriquecerme, quiero seleccionar bacterias fermentadoras, solo fermentadoras como los coliformes, entonces una forma es utilizar este tipo de medio, ¿sí? Ya saben que las fermentadoras te va a dar este tipo de crecimiento, ¿no? Las no fermentadoras en un medio BRBL te va a dar este tipo de crecimiento, colonias incoloras. Bueno, ahora vamos a hablar de los cultivos anaeróbicos. Ya saben que existen varias instancias dentro del metabolismo anaeróbico. Tenemos bacterias que funcionan como anaeróbicos estrictos, ¿sí? Después tenemos anaerobios moderados, aerotolerantes, microaerófilos, facultativos. Entonces, en función de esas fases del metabolismo anaerobio, o del grado de metabolismo anaerobio, habrán pues situaciones en las cuales las condiciones de procesamiento, de recolección, de transporte, de procesamiento, de incubación de la muestra sean más estrictas que en otros casos. Entonces, si el interés que yo tengo es aislar un microorganismo, una bacteria anaerobia estricta, entonces tengo que ser más cuidadosa en todo el protocolo hasta lograr su aislamiento, ¿no? Desde el momento en que selecciono el sitio de toma de muestra, desde el momento en que recupero esa muestra, la transporto al laboratorio, la proceso, la incubo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en todas esas etapas para poder justamente dar resultados confiables al clínico, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es aislar bacterias anaerobias, más aún si son anaerobias estrictas, tengo que evitar la contaminación en el cultivo, en las condiciones de incubación. Tengo que evitar el acceso de oxígeno, ¿sí? La aireación. Entonces, hay varias formas de lograr ese objetivo. Todo va a depender de el nivel pues de anaerobiosis que necesite el sistema que me interesa estudiar o que me interesa aislar, ¿sí? Entonces, para bacterias en las cuales pues no se requieren condiciones anaeróbicas estrictas, o bacterias que necesitan condiciones anaeróbicas poco estrictas, pues puede alcanzar con simplemente tomar la muestra biológica, pues
transportarla, colocarla en un medio de transporte adecuado para anaerobios, que son varios los que presenté en la clase de crecimiento y metabolismo bacteriano. ¿Sí? Un ejemplo es el medio tioglicolato, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, el agar-MIES con carbón o sin carbón, ¿sí? El medio Stuart, pero con gelificado, ¿sí? Con cierto porcentaje de agar o semisólido, me sirve también. Si quiero, pues, ser un poco más estricta, me serviría mucho un agar tioglicolato, o sea, un medio con tioglicolato de sodio y con cierto grado de agar para darle esa gelificación que me permita, pues, disminuir la entrada de oxígeno, ¿sí? Siempre es mejor para transportar muestras con microorganismos que tienen este tipo de metabolismo. Es mejor utilizar como medio de transporte un medio gelificado, un medio líquido, ¿sí? En el medio líquido es más fácil el ingreso de aire, el ingreso de oxígeno. Entonces, si yo pues estoy manipulando una muestra en la cual me interesa ver bacterias anaerobias o anaerobios facultativos, quiero aislar un anaerobio facultativo o una bacteria microaerofílica, pues no necesito condiciones tan exigentes. Nos basta con modificar el método de siembra, ¿sí? Y utilizar un medio de transporte adecuado, ¿no es cierto? Eso es importante. Ya vimos los medios de transporte que me sirven para anaerobios. En cuanto a las condiciones de siembra, para favorecer justamente el aislamiento de microorganismos anaeróbicos, ya sea anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, microaerofílicos, tenemos la siembra en profundidad, que ya hablé de ella, ¿sí? Donde colocamos primero, si es en placa de Petri, colocamos el inóculo, ¿sí? Y encima del inóculo vertemos, una vez que depositamos el inóculo en la cápsula de Petri, vertemos sobre el inóculo el agar, que tiene que tener una temperatura reducida a 45 grados centígrados para que no queme el inóculo, ¿no es cierto? No queme la muestra. Esa es una forma, y otra forma es pues utilizando un tubo con agar y haciendo la siembra con una aguja. En vez de asa bacteriológica, utilizar una aguja bacteriológica, ¿sí? Y pinchar en el fondo del agar, ¿sí? Otra forma también útil es colocando una gruesa capa de vaselina en la entrada del, es decir, en la superficie del medio, ¿no? De un medio líquido. Entonces, cuando utilizamos un medio líquido, como puede ser caldo tioglicolato, que ya de por sí es un medio prerreducido porque le aporta agentes reductores como el tioglicolato de sodio y la L-cisteína, lo cual va a favorecer la generación de una atmósfera, reducida, de una atmósfera con hidrogeniones, necesaria para el metabolismo de estas bacterias. Además, le puedo mejorar esta situación bloqueando mucho más el ingreso de oxígeno, colocando una capa de vaselina sobre la superficie del medio cuando es líquido, ¿no? Cuando es sólido ya no lo necesitas, pero cuando es líquido es mejor protegerlo con una capa de vaselina en su superficie, ¿sí? Ahora, si la idea es aislar una bacteria anaerobia estricta, entonces, además de utilizar estos métodos, es decir, esta técnica de siembra, de utilizar medios con agentes prerreducidos, con agentes reductores, si utilizo un medio líquido en un tubo, protegerlo con una capa de vaselina, además de esto, tengo que cuidar las condiciones de incubación. ¿Sí? Entonces, cuando el interés es aislar una bacteria anaerobia estricta, tengo que cuidar también las condiciones de incubación. Para las condiciones de incubación, para generar una atmósfera con CO2, ¿sí? Una atmósfera reducida, existen varias opciones. Una de ellas son las jarras anaeróbicas, ¿sí? Y hay dos formas de jarras anaeróbicas, aquellas que actúan por eliminación y reemplazo, ¿sí?
o evacuación y reemplazo del aire. Hay otras jarras de anaerobiosis que utilizan un generador de gas desechable, que son bolsas con una mezcla de sustancias químicas. En esa bolsa se agrega 10 mililitros de agua y esa mezcla con agua en esa bolsa plástica va a generar el gas, es decir, va a generar CO2 y va a generar hidrógeno. Y de esa manera se va a producir esta atmósfera necesaria para el crecimiento de anaerobios. Otra forma es utilizar frascos con velas, aunque bueno, estos ya son métodos más antiguos que hoy ya se han dejado de utilizar. ¿Sí? La idea es colocar en un frasco de vidrio que tenga una tapa hermética. Dentro del frasco se colocan las placas inoculadas o los tubos, y con una vela, una vez que se colocan las placas o los tubos, se enciende la vela, se cierra el frasco y pues la vela, la llama de la vela va a ir consumiendo el oxígeno circulante hasta que se apague, ¿no? Pero es un método que tiene ciertos riesgos, ¿no? Y bueno, ya no se utiliza en la actualidad, ¿no? Este sistema es muy arcaico, y los sistemas de incubación para anaerobios hoy en día se basan en jarras anaeróbicas, en cámaras de anaerobiosis, que son una forma de cabina de seguridad biológica o una forma de incubadora donde solo el operador ingresa sus manos, y es una cámara donde pues se genera este gas de CO2, ¿no? De hecho, se genera una mezcla de gases que tienen 85% nitrógeno, 10% hidrógeno y 5% CO2, ¿no? Entonces, en estas cámaras se realiza todo, desde el procesamiento de la muestra, la siembra y la incubación. Todo se hace en esta cámara de anaerobiosis. Obviamente que su costo es más alto si lo comparamos con las jarras anaeróbicas, ¿no? Y después, otra de las opciones que también se utiliza actualmente y que ha reemplazado inclusive a las jarras anaeróbicas, a las cámaras de anaerobiosis, son las estufas de dióxido de carbono, que utilizan un sistema electrónico de control de anaerobiosis. En el caso de las jarras anaeróbicas, ¿sí? Para poder poner en evidencia, para poder demostrar que actuaron en esos recipientes condiciones de anaerobiosis, condiciones de baja oxidorreducción, se utilizan indicadores, ¿sí? Como el azul de metileno o la resasurina. Son indicadores de oxidorreducción, son tiras que están impregnadas con azul de metileno o con resasurina. El azul de metileno, pues en ese caso la banda es azul, pero si en la jarra actuaron condiciones de anaerobiosis, ¿sí? O sea, hubo circulación de CO2, pues el indicador va a seguir siendo azul, ¿sí? No va a perder el color. Mientras que si hubo, condiciones de oxidantes, si hubo circulación de oxígeno, eso va a provocar el cambio de color, ¿sí? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, una jarra de anaerobiosis con un sistema basado en generación de gas, ¿sí? Es un sistema de generación de gas desechable, que es esta bolsa, ¿sí? Esta bolsa tiene una combinación de compuestos químicos como borhidrato sódico, bicarbonato de sodio, ácido cítrico, y se le agrega a esta bolsa 10 mililitros de agua, como les dije. Entonces, esta mezcla va a generar CO2 y va a generar hidrógeno, ¿sí? Pero además esta cámara, esta jarra, tiene en su parte superior, está provista de un catalizador con paladio. Entonces el hidrógeno liberado en presencia del paladio va a reaccionar con el oxígeno, el pobre oxígeno generado en esta cámara, y va a convertirlo en agua, ¿sí? Entonces de esa manera se generan las condiciones reducidas, ¿sí? Y se le agrega, como les dije, un indicador de óxido reducción, como pueden ser bandas de azul de metileno
o pueden ser otros indicadores como la resa surina. La resa surina es de color rosado, ¿sí? Entonces, si hubo circulación de oxígeno en el entorno, esta va a transformar a un color a incoloro, ¿sí? Bueno, esta es una imagen que nos muestra cómo sería una cámara de CO2 donde el operador simplemente ingresa sus manos y en este sistema realiza todo, ¿no? O sea, aquí hay generación de gas, una mezcla de gases en realidad. Esta cámara tiene una fuente que genera una mezcla de gases, un 85% nitrógeno, 10% hidrógeno, 5% CO2. Entonces, en esta cámara se realiza desde el procesamiento de la muestra que viene de la clínica, viene del paciente, ¿sí? Se siembra la muestra, aquí mismo se incuba, ¿sí? Entonces todos los pasos desde el procesamiento, la siembra en el medio de cultivo y pues la incubación y la caracterización o el análisis del aislamiento se realiza en esta cámara, ¿sí? Bueno, esta es una estufa de CO2 que es el sistema más utilizado actualmente. Este sistema contiene pues indicadores electrónicos de la anaerobiosis, ¿sí? No se utilizan aquí indicadores tipo colorantes como azul de metileno o resazurina, ¿sí? Se utilizan controles electrónicos para pues evaluar las condiciones de anaerobiosis, ¿sí? Si realmente, ahora cuando se trabaja muy poco con condiciones de anaerobiosis, cuando es muy raro que el laboratorio manipule un microorganismo con este tipo de metabolismo de respiración, lo ideal es utilizar sistemas mucho más económicos como estas bolsas de plástico que tienen justamente sobres que contienen esta mezcla de compuestos químicos mencionados que al agregarles agua van a generar, ¿sí? Van a producir la mezcla de CO2 y de hidrógeno, ¿no? Entonces se le agrega obviamente estos famosos indicadores de anaerobiosis, ¿sí? Como la resazurina, como el azul de metileno, para poner en evidencia los bajos niveles de óxido reducción. Bueno, antes de pasar, recuerden, este sistema de bolsas plásticas se utiliza para pues incubar pocas placas, ¿no? Cuando tienes no más de 3 placas de Petri a incubar, te sirve este sistema. Como ven, no permite incubar una gran cantidad de muestras, de cápsulas o de tubos. Entonces, se utiliza para incubar una pequeña cantidad de cápsulas de Petri inoculadas.